Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de dónde nos estés viendo, a la hora que nos estés viendo. Hoy estoy con una persona que tenía hace mucho tiempo muchas ganas de conocer. Ella es María del Pilar Pinzón de la Fundación Unicornio y está acompañándonos aquí. ¿Lista, María del Pilar? Sí, hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cuál es el mayor desafío que enfrentas al promover la inclusión educativa en Colombia? Es entender que hacer educación inclusiva no es solamente vincular a un niño con alguna condición al aula, sino es entender que se debe realizar o se debe formalizar un proyecto de educación inclusiva, donde se tenga en cuenta la creación de un comité de inclusión, la especificación de tener unas políticas claras con respecto a cómo se hace inclusión en cada una de las instituciones, es formalizar los procesos y de cierta manera tomarnos en serio la inclusión en cada institución educativa. Súper interesante, Pili, porque a veces vemos la inclusión como solo el momento con un estudiante y ya, y mira que abarca muchísimas cosas. Yo no sé si tú como profe habías pensado en esto, que la inclusión no solamente se queda ahí en el salón, sino que abarca muchísimas cosas y eso es un gran desafío. Pilar, otra pregunta, ¿la neurodiversidad puede ser un factor clave para innovar en educación? Claro, la neurodiversidad puede ser una excusa para que nosotros empecemos a ver cómo las instituciones educativas tienen que cambiar. Si tú te das cuenta ahorita todo este tema de la inteligencia artificial pone a las instituciones educativas a repensar qué es realmente educar. Y cuando pensamos en atender a la neurodiversidad dentro del aula, pues nos generan un montón de ideas, un montón de estrategias que nos deben ayudar a hacer que los procesos educativos sean mucho más humanos y entiendan mucho más que la inclusión no es solamente hablar del niño con discapacidad, sino que realmente todos somos neurodiversos. Cuando comprendemos que todos somos neurodiversos, empezamos a crear diferentes formas de enseñar al niño en el aula y de comprometer al niño con el proceso de aprendizaje, ¿sí? Entonces creo que es una excelente excusa para mejorar la calidad educativa de las instituciones. O sea que eso nos reta más a nosotros los profes, ser más creativos pero también más sensibles. Claro, y nos reta y también nos ayuda a mirarnos a nosotros, porque creo que una de las cosas más bonitas de la inclusión es entender que la inclusión no es para el niño, que el docente también hace parte de la inclusión y que el docente también debe ser visto como un ser humano que piensa, que siente, que aprende de manera diversa y que tiene toda la intención de hacer su aula bonita, de hacer su aula una experiencia bonita. Entonces que también debe ser reconocido desde ese proceso de inclusión. Ya se los había dicho antes, los profes no somos robots. Sí, y entre más humanicemos al docente, menos la inteligencia artificial nos va a reemplazar, porque la inteligencia artificial lo que logra es de cierta manera poder hacer lo automático o lo automatizable que necesita la educación, pero ese factor humano del docente debe permanecer a pesar de la inteligencia artificial. Pili, ya hablamos que el docente tiene que ser muy creativo, que tiene que ser muy sensible, pero ¿qué otras habilidades consideras tú que son esenciales para que los docentes puedan trabajar efectivamente con estudiantes neurodiversos? Sobre todo tiene que aprender a ser muy empático y a empezar a entender un poco, a ponernos en los zapatos de qué es lo que pasa con ese niño, qué es lo que siente ese niño, a ir un poco más allá de lo que el niño nos muestra en su conducta y pensar qué es lo que está detrás de eso. Yo siempre se lo digo a los docentes y creo que la mejor manera de ser un docente incluyente es nunca desconectarnos del niño interno. Cuando yo estoy conectado con ese niño interno me disfruto del aula, la paso rico, soy creativo, hago cosas más bonitas porque quiero que mi niño disfrute lo mismo que yo disfruto en el aula. Y el proceso de aprendizaje tiene que ser un proceso de disfrute, o sea, hacer aprendizaje a las malas, aburrido, tedioso, no es aprendizaje. Sabes que ahora justamente en octubre vamos a tener un taller que se llama Infancia Transformada, Liderazgo Imparable y hablamos mucho sobre eso, la importancia de yo reconocer que yo también tengo una infancia y que hay muchas cosas que tengo que cortar, que tengo que sanar, que tengo que dejar atrás para poder avanzar y muchas veces los profes, yo fui profe de preescolar muchos años, Pili, y nos quedamos enseñando desde esas heridas que tenemos en nuestra infancia, pero también los que somos papás, también los directores de los colegios, también los psicólogos mismos necesitamos reconocer que hay un niño dentro de nosotros que necesita atención también y que también hace parte viva de esos procesos de inclusión, ¿verdad? Y que tenemos que conectarnos con ese niño interno y sanarlo para poder relacionarnos con el niño que tenemos en el aula. Porque generalmente una de las cosas más bonitas de la inclusión es que tú te das cuenta
que el niño siente cuando tiene un adulto sano. El niño se expresa de la misma manera, el niño se acerca de la misma manera, pero también cuando hay un adulto dañado, cuando hay un adulto que está nervioso en el aula, que no lo disfruta, el niño también lo siente y de cierta manera genera mucho más ansiedad en los procesos de formación. Se dan cuenta, hagan el taller, todos lo necesitamos. Otra pregunta, Pili, ¿cuál ha sido el proyecto o logro más significativo de la Fundación Unicornio en términos de impacto a la educación inclusiva? Bueno, nosotros llevamos desde 2020 haciendo cursos cortos y formaciones a docentes de forma virtual. Y eso ha sido un impacto maravilloso porque tenemos docentes que se han vinculado desde Chocó, desde La Guajira, desde Santa Marta, desde Barranquilla, desde Bogotá, desde Lima, desde Ecuador, de República Dominicana, de España, de Canadá. Entonces, tanto llegar a un colegio en Bogotá, como llegar a un colegio en Chocó, como llegar a un colegio en La Guajira, como llegar a un colegio a nivel internacional y darnos cuenta que realmente las necesidades de inclusión son transversales a todas las áreas, que todos los docentes tienen la mejor intención de educar, de ser incluyentes, pero que necesitan herramientas y estrategias. Y entonces que te llame un docente y te diga, mira cómo lo estoy haciendo, aprendí a hacer DUA, aprendí a aplicar el FIAR, aprendí a generar estrategias de neurociencias en el aula. Entonces eso ha cambiado, o sea, para mí ha sido uno de los impactos más bonitos. Llegar a ese nivel en lo virtual ha sido maravilloso y luego de repente encontrarme con docentes que ya me reconocen, que ya conocen el trabajo que nosotros hemos hecho, para mí es un desafío maravilloso. El verdadero educación para todos, esa es la verdadera educación que pueda llegar a todos, ¿verdad? A diferentes lugares y sobre todo a facilitarle la vida al docente, que es lo que nosotros queremos hacer. No es complicársela más, no es pensar que la educación inclusiva es solo para expertos, sino mostrarle cómo un docente desde preescolar, desde la universidad, desde cualquier lugar, puede hacer que su aula sea incluyente. ¿Qué mensaje le darías a los padres y educadores que buscan apoyar a niños y niñas con discapacidad o neurodiversidad en su desarrollo educativo? Que necesitamos más pioneros, necesitamos más gente que crea en la educación inclusiva, que necesitamos que hayan movimientos de docentes, que hayan redes de docentes trabajando en estrategias, que hayan redes de padres. Siempre se lo digo a los papás, nadie va a venir a hacernos el aula incluyente si nosotros no estamos promoviendo condiciones de inclusión desde la casa. Entonces hay que crear políticas, hay que transformar las políticas, hay que transformar las prácticas y no podemos quedarnos mirando desde lejos y quejándonos desde lejos, sino decir qué puedo hacer y cuál es mi aporte frente a esos procesos. Muchas gracias por acompañarnos aquí en este espacio con la teacher Paola y María del Pilar Pinzón en la Fundación Unicornio. ¿Qué quieres decirnos para despedirnos? Bueno, los invitamos a seguir nuestras redes. Nosotros estamos en Instagram, en LinkedIn, en Facebook como Fundación Unicornio. Síganos y ayúdenos a promover nuestro trabajo. Buscamos que cada una de las personas sea un unicornio en un campo de caballos y que hagamos que la inclusión sea una realidad. Hermoso, síganla y sígueme para más. Chao.